Buenas noches, bienvenidos a una conferencia más del mes de misiones, El Llamado, ¿no? Mes de misiones 2020. En esta ocasión me toca a mí compartir la palabra con ustedes y vamos a ver ahora el llamado del profeta Isaías al ministerio. Entonces, si me acompañas en una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Gracias, Dios, por ser bueno y Señor, hacer tu obra entre nosotros. Te pido que por favor bendigas este tiempo, que bendigas el estudio de tu palabra, Señor. Que estas palabras puedan encontrar, Señor, lugar en el corazón de los que la escuchan, Señor, y puedan responder, Señor, a ella y conocerte a través de ella, por favor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Acá en Isaías capítulo 6, dice así en el versículo 1, ¿no? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, ¿no? Entonces, esto vemos en qué momento sucede el llamado que Isaías tiene. El capítulo 6 nos va a narrar este llamado, pero vemos cómo en este tiempo, en qué momento sucede este llamado. Y esto, cuando muere el rey Usías, está datado más o menos por ahí del 758, 760 antes de Cristo. Pero no solamente nos da una información del tiempo, ¿no? Del periodo, de la época en que murió, sino también es curioso que está llegando el llamado del profeta Isaías hasta el capítulo 6. Eso es peculiar porque en la mayoría de los profetas, en la mayoría de los libros proféticos, tú puedes ver que el llamado generalmente se describe en los primeros capítulos, incluso en los primeros versículos, ¿no? Pero no, está hasta el capítulo 6. Y esto, algunos comentaristas, estudiosos, han concluido que realmente los primeros 5 capítulos tienen mucho que decir, ¿no? En los primeros 5 capítulos, digamos que son una introducción al llamado del profeta Isaías. En los primeros 5 versículos vemos básicamente cómo Dios denuncia al pueblo pecador, un pueblo completamente apartado de Dios, un pueblo que ha decidido rechazar la palabra de Dios. Ya los primeros versículos de Isaías dice versículo 4 del capítulo 1 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, ¿no? Por ahí dice más adelante, yo crié hijos y ellos se rebelaron contra mí, ¿no? Entonces es este momento en incluso Isaías 1 en el capítulo 1 en el versículo 18, cuando empieza a llamar al arrepentimiento, cuando empieza toda esta porción a reprochar su religiosidad, ¿no? Vacía, banal, una religiosidad que la veían como una licencia para seguir pecando en lugar de un medio para restaurar su comunión con Dios. Y sigue, ¿no? Los primeros 5 capítulos hablando contra Judá, contra la injusticia social muy fuerte que vivía el pueblo judío, que nacía incluso desde sus gobernantes, una injusticia social que nacía desde sus gobernantes. Y incluso el capítulo 5 llega a este momento en donde compara a Israel con una viña, y en esta viña termina diciendo: yo les di todo para que dieran fruto y no están dando fruto, voy a dejar que la pisoteen, ¿no? Entonces, digamos que del capítulo 1 al capítulo 5 podemos ver varias denuncias, ¿no? Digámoslo así, de Dios contra el pecado fragante del pueblo judío, ¿no? Y pareciera que es toda esta introducción la que hace que la que da entrada o la que da pie, o en este caso, ahora sí que redundando, ¿no? La que introduce el llamado de Isaías. Es interesante porque vemos entonces que es interesante porque muere Usías, y Usías era un buen rey. Si tú lees la historia de Usías allá en Crónicas, en Reyes, incluso vemos que fue un rey próspero, un rey que extendió el territorio nacional, un rey ingeniero militar, un rey con un gran ejército, un rey con mucho comercio, un rey que conquistó los contornos, ¿no? Y extendió el reino, insisto. Pero muere, ¿no?
Entonces, esta primera porción, este primer versículo, creo que me está dejando algo que ver. Y lo que me está mostrando es que hay un mundo perverso, ¿verdad? Hay un mundo de maldad y de pecado. Pero dos cosas. A pesar del mundo perverso de maldad y de pecado que estamos revisando, ¿no? Que se compara completamente al mundo en el que vivimos, un mundo caído, sucede que Isaías ve a Dios en el trono. Y eso es importante, porque aunque el mundo esté vuelto de cabeza, ¿no? Como dicen, pies para arriba, aún Dios sigue en el trono. Aunque haya problemas, injusticia social, aunque haya dolor, Dios sigue en el trono. Y yo sé que es muy común la pregunta, se hace, ¿no? Seguramente tú te la hiciste, seguramente te la has hecho, la mayoría de la gente se lo hace, ¿no? Es una pregunta muy básica, la de, bueno, si existe Dios, ¿por qué permite la maldad? ¿Por qué permite la maldad? Es una pregunta muy clásica. Pero vemos la respuesta que Dios tiene hacia la maldad. Lo primero que puede decir es, yo sigo en el trono. Yo veo la maldad, yo veo el dolor, pero a mí no se me ha salido nada de las manos. No se me ha salido nada de las manos. Y entonces, en medio de esta introducción, en medio de saber que hay un mundo caído, perverso, que se ha alejado de Dios, vemos que a Dios no se le han salido las cosas de las manos y que incluso tiene un propósito y tiene un plan, ¿no? Ahora, es interesante porque dice ahí que Isaías vio a Jehová sobre un trono alto y sublime, que vio a Dios sobre un alto y sublime, y dice, y sus faldas llenaban el templo. Aquí vamos a ver, Isaías tiene una visión celestial. Y las visiones celestiales son muy extrañas de expresar. Incluso Pablo en algún momento dijo que ni siquiera tenía palabras para poder expresar una visión celestial que tuvo, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar vamos a empezar a leer bastantes cosas simbólicas, ¿no? Que tienen que ver con mucho simbolismo, que de alguna manera Dios se las muestra de esa manera para que a través del simbolismo podamos un poco entender qué es lo que está viendo. Y cuando dice que sus faldas llenaban el templo, está haciendo referencia a la realeza y a la majestuosidad de Dios, ¿ok? A la realeza y la majestuosidad de Dios, digamos que es una, ¿cómo te lo explico? Era muy común en aquel entonces que la gente de realeza, de un alto estatus, usara vestidos largos, ¿ok? Los reyes, por ejemplo, usaban vestidos largos. ¿Y por qué? Porque esto era un símbolo de que no eran, por ejemplo, esclavos, que no eran de un estrato social bajo como para tener que estar trabajando, ¿no? Si tú... Y puedo poner este ejemplo tan sencillo, o sea, nadie que, por ejemplo, las amas de casa, ¿no? Las mamás que tienen que a veces limpiar, ¿no? Las casas y todo eso, ninguna de ellas se pondría un vestido largo de noche para arreglar y hacer el quehacer en la casa. Sería absurdo, ¿no? Se embarrarían todos, te tropezarías, ¿no? Los vestidos largos y los vestidos de gala son para eso, para presentarte de manera en público, para presentarte, para mostrarte, no quiero decir glorioso, pero sí para mostrarte arreglado. No sé si me estoy dando a entender, ¿no? Entonces, y digo, sí. Y pongo el ejemplo precisamente pongo el ejemplo de las mujeres, porque pues sería muy raro poner, o sea, los hombres también ayudan en la casa y todo, pero, ¿sabes? No creo que usen un vestido de noche y todo este rollo, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, los reyes usaban vestidos largos. Esa es la idea detrás incluso de este momento en cuando el papá, cuando ve al hijo pródigo, ¿te acuerdas que el hijo pródigo regresa y el papá alza sus vestidos y deja ver sus piernas, ¿no? Y esto es un símbolo incluso de vergüenza, en ese sentido, que la realeza pudiera dejara ver sus piernas, porque era un símbolo de que era un esclavo o un trabajador, algo así. Entonces,
cuando vemos que las faldas dice ahí, como dice, y las faldas llenaban el templo, está hablando de que su realeza excede incluso la realeza de cualquier rey. Estamos entonces ante la presencia de un rey que está sentado en su trono, ¿no? Aquí viene una revelación de Dios. Insisto, es una revelación celestial, una revelación de Dios. Y entonces empieza también a describir este asunto, ¿no? Versículo 2 dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Serafines, y uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ahí la vamos a dejar, en lo que dijo. Pero vemos que en esta escena celestial encontramos a estos personajes serafines, ¿no? Que los llama aquí. Y la palabra serafín se podría traducir o viene de la idea de algo encendido. Viene de la idea de fuego, ¿no? Viene de la idea del fuego, viene de la idea de algo encendido, ardiendo, ¿no? Y estos serafines los vemos en otros lugares de la Biblia. Son personajes muy extraños. Ahora que hemos estado viendo Apocalipsis los miércoles, los pudimos ver ahí en el capítulo 4, ¿verdad? Estos personajes que tienen 6 alas, como lo vemos. Vemos que tienen en sus alas, están repletas de ojos. Incluso el profeta Ezequiel ve también, tiene una visión celestial del trono de Dios, y en esta visión celestial también están estos mismos personajes. Ahí luego, si puedes ver Ezequiel capítulo 1, los describe, iba a decir que los describe muy bien, pero están bien raros, entonces no sé qué tan bien los describe. Quiero decir, es donde encontramos una de las descripciones más extensas de estos personajes en Ezequiel 1, pero son tan raros que no sé si decir los describe bien porque no se entiende ni qué son. Son estos que tienen aros alrededor y que tienen ojos en los aros, y que el espíritu de estos personajes están en sus aros, y cuando se mueven ellos, se mueven los aros y todo. Pero lo que es interesante es que, por ejemplo, ahí en Ezequiel también ve a estos personajes como carbones encendidos, ¿no? Como bronce bruñido. Entonces son personajes que, digamos, están al rojo vivo, incandescentes. Y el fuego y el carbón tiene mucho que ver en la Biblia, sí, a veces con juicio, pero también tiene que ver con santidad, tiene que ver con alabanza también, ¿no? Tiene que ver con alabanza. Entonces, digamos que estos querubines, pareciera que el texto bíblico nos enseña, nos explica que estos querubines tienen una función muy específica, que es la de la adoración, ¿okay? Tienen una función específica, que es la de la adoración, estarse consumiendo en adoración. Y es un poco lo que vemos cuando leemos qué es lo que están constantemente haciendo. ¿Qué es lo que están constantemente haciendo? Dice ahí, y uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Digamos que estos personajes están constantemente alabando a Dios, ¿no? Son personajes, están alrededor de su trono. Bueno, sí, alrededor de su trono, porque, bueno, es que son muy... podríamos extendernos mucho hablando de estos personajes. En un profeta los ve al lado, me parece que es precisamente en Apocalipsis el profeta Juan los ve al lado, ¿no? Aquí Isaías los ve por arriba, Ezequiel incluso los ve por abajo. Entonces digamos que alrededor están estos personajes incendiándose en adoración, ¿no? Es adoración para el Señor. Y es interesante, uno al otro se estaban mirando, diciéndose estas cosas. Y dice que esta alabanza, los quiciales de las puertas estremecieron con la voz del que clamaba. O sea, esta alabanza hacía que todo retumbara. Insisto, son unos personajes que están aquí para que veamos cuánta alabanza. O sea, digamos que alrededor de la presencia del Señor hay alabanza y alabanza y alabanza por seres perfectos, majestuosos, increíbles, hechos exclusivamente para la adoración, ¿no?
Eh, y entonces, ¿qué es lo que están adorando? Están adorando, como dice ahí, la santidad de Dios. La santidad de Dios. Y la santidad de Dios, no quisiera extenderme mucho, pero la santidad de Dios va mucho más allá de, de los atributos de bondad, por ejemplo. Va más allá de eso. La santidad de Dios tiene que ver con que Él es único. La santidad de Dios tiene que ver con que Él es creador, ¿no? La santidad de Dios tiene que ver con que Él es eterno, ¿verdad? La santidad de Dios, siempre, pues, tal vez me gusta explicarlo así, ¿no? Si tú pudieras tener dos tazones, ¿no? En donde pudieras echar todo lo que quisieras, ¿no? Todos los conceptos, ¿no? Como dos campos conceptuales o semánticos, y en uno de ellos echaras todo lo creado, todo lo que ha sido creado, podrías echar absolutamente todo, ¿verdad? Incluso cosas visibles y cosas invisibles también, ¿no? Cosas que no podemos ver, pero digamos que absolutamente todo podrías echar en el tazón de lo creado, pero en el tazón de lo no creado solamente podría habitarlo ahí Dios, nada más. Y este es el sentido de la palabra santidad, ¿no? Aparte, diferente, es completamente diferente a todo, ¿no? Ya después, a través de lo que vemos en la Biblia, vemos que Él tiene unos atributos, ¿no? Expresados, que expresan su naturaleza, esos atributos que expresan su naturaleza como de bondad, de justicia, de misericordia, ¿no? Son los que abrazamos para después llamar a las personas santas, para llamar a las personas, digamos que la palabra santidad empezó a describir los atributos de bondad, de justicia, de amor, de misericordia de ese Dios. Pero en principio, santo, santo, santo significa eres inigualable, incomparable, eres Dios, eres eterno, no hay nada como tú. Ya después, cuando hablamos de santidad en las personas, tiene que ver con la misma idea, apartarnos, ser aparte también, pero para Dios, estar adoptando también la naturaleza y las características y los atributos que Él es, ¿ok? Entonces, realmente lo que están cantando estos ángeles, están alabando al Señor por quién es Él, ¿ok? Por la grandeza de su nombre, por la grandeza de Él, por su santidad, por su eternidad, por su creación, por su poder, por su gloria, por lo glorioso que es, ¿no? Y es en medio de este momento en donde vemos que Isaías se encuentra con Isaías se encuentra con ellos y ve lo que dice. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, ¿no? Y es interesante, hay mucho que ver, vamos a seguir leyendo. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz, bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces, estos versículos, al ver Isaías que está ante la presencia de Dios, y al comparar su santidad y esta santidad que quema, ¿verdad? Esta santidad que consume, ¿no? Esta idea de que Jehová es fuego consumidor, ahí está. Y él siente que se va a morir y expresa por qué se va a morir. Básicamente porque dice, porque soy hombre de labios inmundos, ¿no? Y habito en pueblo que hace lo mismo, ¿no? Entonces es interesante eso. Y, porque, y vemos que además de eso, bueno, eh,
hay una reacción de Isaías. Hay una reacción de Isaías que se ve a lo largo de la Biblia, ¿no? A lo largo de la Biblia vemos, por ejemplo, en Lucas 7, en Lucas 5, del 7 al 9, vemos este momento de la pesca milagrosa y vemos como Pedro, al darse cuenta de que Jesús había producido ese milagro y al darse cuenta entonces de alguna manera quién era Jesús, cae de rodillas, ¿no? Y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces, también hay otro personaje que tiene un encuentro similar, que es Job. Job, al final de sus días, también dice algo muy interesante en Job 42:5. Tiene también un encuentro con Dios mismo y también dice algo similar. La santidad de Dios le hace responder y dice: de oídas mis ojos, digo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esto está expresando un poco también lo que vivió Isaías. Está viendo la gloria de Dios y no puede más que reconocer cuán pecador es. Ahora, este pecado estaba expresado en sus labios, como decimos, ¿no? Incluso hasta va a llegar el momento en donde va a santificar sus labios. Interesante, ¿no? Dice la Biblia, ¿no? Dice a Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, podemos entender ahí, esto lo dice Mateo 12:34. Habla de que de alguna manera lo que decimos está directamente conectado con lo que somos. Que lo que decimos sale del corazón. Ahí es donde dice: porque los homicidios, los hurtos, las malas palabras, ¿no? Realmente nacen del corazón. Y en ese sentido, en ese sentido es cuando Isaías dice: sí, pues soy pecador y no podría estar aquí. Tu gloria y tu presencia me están consumiendo. Esto es muy importante y ahorita lo vamos a retomar. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dice: volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con las tenazas. ¿Sabes? Dice la Biblia que el templo que había diseñado, que recibió, digamos, los planos que recibió Moisés para hacer el templo en estos tabernáculos, eran como un reflejo del templo en el cielo, ¿okay? Y en el templo terrenal había dos altares, principalmente. Había el altar del incienso y había otro altar que es donde se quemaban los sacrificios. En el altar donde se quemaban los sacrificios, yo creo, no se sabe de qué altar está tomando no se sabe de qué altar, no lo dice, pero lo más seguro es que esté refiriéndose al altar pues de donde se quita el pecado, el altar de los sacrificios, ¿verdad? Porque lo que vemos después es que después oí la voz del que dice, perdón, versículo 7, y tocando él sobre mi boca dijo: he aquí, esto tocó tus labios y has quitado tu pecado y quitado tu culpa y limpio tu pecado. Entonces, este altar trae un fuego que cuando lo toca se le quita el pecado. Y eso pues me hace realmente voltear a Jesús, porque solamente a través de Jesús podemos nosotros pues ser limpios del pecado. Solamente a través del sacrificio de Jesús es que podemos ser limpios del pecado. Entonces, muy probablemente esto está representando a Jesucristo. Tú y yo sabemos que el único que puede limpiar nuestros pecados es Jesús. Entonces, me encanta porque vemos que Isaías se reconoce pecador, y esto es muy importante. Al ver la presencia y la santidad de Dios,
se reconoce pecador, como le pasó a Pedro, como le pasó a Job. Es que si no pasa eso en nuestras vidas, no podemos avanzar al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Después de reconocernos pecador, entonces Dios soluciona el problema a través de Jesucristo. Pero primero hay que tener un encuentro con el Señor. Significa también tener un encuentro con su santidad. Pero también sin tener un encuentro con su santidad significa tener un encuentro con quiénes somos nosotros y reconocer quiénes somos. Si eso no pasa, es que no hemos conocido al Señor. Si no hay un encuentro con quién somos y con nuestro pecado, es que realmente no hemos visto, no nos hemos contrastado con el Señor, no hemos visto quién es. Y sin eso no puede Dios limpiarnos. Pero si nosotros reconocemos nuestro pecado, si reconocemos su santidad, Él ha provisto una solución para podernos reunir. Él se ha hecho accesible. Eso es lo que es interesante. Él se ha hecho accesible a través de Jesús. Él quiere limpiar nuestro pecado. Por eso murió en la cruz. Y lo que quería decirte un poco es que una de las cosas que me fascinan de estos querubines, que siempre me ha encantado, siempre me ha fascinado esto de estos querubines, es que ellos se consumen en adoración y me encanta esta idea de que ellos no voltean a ver directamente, no voltean a ver directamente a Dios, porque la gloria de Dios es tan grande que ni siquiera se atreven a mirarlo cara a cara. Y nosotros, los que hemos sido redimidos por el Señor, tenemos el privilegio de llamarle papá, de tener una relación personal con Él, de hablarle como un padre. O sea, estos querubines no se atreven a verlo. Y Dios nos invita a llamarlo Padre. Es una cosa muy grande, es una cosa maravillosa. Y nos habla mucho acerca de la adoración que debemos tener entonces nosotros. Esos seres querubines llenaban todo con su adoración. Y sabes, ellos no tienen una tan buena razón como la que tenemos nosotros. Porque Dios se ha hecho accesible a nosotros. Y déjame decirte esto. Ellos no han visto la gloria de Dios como nosotros podemos verla en la cruz. Quiero decir, Dios no murió por ellos. Dios no se sacrificó por ellos, es lo que quiero decir. Y sin embargo lo alaban. ¿Cuánto más nosotros? Nuestra vida debería ser, como dice Romanos 12:1, Romanos 12:2, debe ser nuestro cuerpo un sacrificio vivo. Puesto que, dice Romanos 12:1, considera lo que Dios ha hecho por ti. Y considerando eso, lo más lógico es que tú seas un sacrificio vivo, consumiéndote en adoración. Los querubines no son más que un reflejo o una versión beta, ¿no? Una versión región 4, ¿no? De lo que supone nosotros deberíamos ser, seres ardiendo en adoración, porque nosotros tenemos un más grande motivo, porque hemos visto de una manera más grande la gloria de Dios, que incluso lo que los ángeles han visto. Entonces, esto es lo que es maravilloso. Dios se ha hecho accesible. Entonces, el mundo es malo, el mundo es pecador, y lo que te decía. ¿Y por qué Dios permite la maldad? Como hablaba al principio. Bueno, es que el mundo es pecador, Dios es santo, pero se ha hecho accesible. La manera en que Dios responde ante la maldad del mundo, en principio es: acércate a mí y yo quito tu maldad. Te convierto, me hago accesible, comparto mi gloria, te dejo entrar a mi presencia para ser transformado completamente.
Y ve lo que sucede después, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aquí está. De hecho, así es el eslogan, heme aquí, envíame a mí. Y creo que nosotros, nuestro llamado, el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros, tiene que ser una respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Dios se ha hecho accesible. Y Isaías responde a esa bendición de haber ser limpio del pecado. Y es eso, el llamado que nosotros recibamos. Y entiéndase llamado por glorificar a Dios, entiéndase llamado por seguir a Dios, entiéndase llamado, como lo veíamos, ¿no? Con el pastor Lenin la semana pasada, con estos llamados generales a conocerlo, a santificarnos, a tener comunión con Él. Y también los llamados específicos a dejar una u otra cosa, a ir hacia uno u otro lugar. Todo esto debe ser una respuesta de la adoración. Mejor dicho, una respuesta en adoración, quise decir, una respuesta en oración. Mira, la historia de Marta y María es un reflejo en donde, ¿sabes? Donde Marta está afanada con muchos quehaceres, dice Jesús, y María nomás está escuchando la palabra de Dios, ¿no? A sus pies. Y Marta se enoja con Jesús, ¿no? Bueno, le dice a Jesús, no sé si se enoja o no, pero al parecer está un poquito molesta con María que no la ayudaba, ¿no? Se molestaba un poquito con María, entonces le decía a Jesús, dile que me ayude. Y te acuerdas como Jesús le dice, Marta, afanada estás, una cosa te es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, ¿no? Esta historia, una de las cosas que nos refleja, oye esto, es que Dios prefiere la adoración por encima del servicio. Eso es lo que refleja esto. Dios prefiere la adoración y la comunión por encima del servicio. ¿Es malo el servicio? Para nada es malo el servicio. Dios nos ha llamado a servir, nos ha llamado a servir. Pero es bueno el servicio siempre y cuando sea una expresión de la adoración. Que no dejes la adoración por servir, sino que sirviendo adores. Eso es lo que nos explica esta porción. Prefiere la adoración que el servicio. Y el servicio es bueno cuando se convierte en un medio de adoración. Entonces lo que está haciendo Isaías acá es recibir precisamente esto. Es responder a la gran visión que tiene, a este gran amor, a este gran perdón, y es responder al deseo de Dios. Es responder al deseo de Dios. Me encanta, Dios se hace accesible, Dios no solamente no lo consume con su santidad, sino que le expresa su deseo. Y en respuesta, Isaías responde, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Debemos responder a su gloria con adoración. Con adoración. Y nuestra adoración va a ser lo que nos va a llevar, o no sé si me explico, o sea, nuestro servicio y nuestro llamado es a glorificar lo que ha hecho por nosotros, a vivir en alabanza y gloria por Él. Y entonces, eso es el asunto, ¿no? Versículo 9. Y dijo, anda y di a este pueblo. Y digamos, Dios acepta este llamado, ¿no? Este corazón de Isaías, mejor dicho. Dios acepta este corazón de Isaías. Y dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Bueno, nomás decir al margen que aquí vemos una clara referencia a la Trinidad, ¿verdad? Porque cuando dice, ¿quién irá por nosotros? Está diciendo, ¿quién irá en representación de Dios? Y cuando habla en plural, evidentemente está hablando de la Trinidad. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis.
Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Ahí le voy a dejar tantito. Entonces, está complicado, porque le dice, el llamado que Dios le está haciendo, le está haciendo un llamado a un mundo pecador. A un mundo pecador. Y esta porción es rara, pues como no que Dios se hizo accesible, pues está diciendo que más bien va a engruesar el corazón de las personas para que no puedan escuchar y para que no se salven. Pero esta expresión, tiempo después incluso el apóstol Mateo en su evangelio, ¿no?, en el capítulo 13, utiliza esta porción para explicar por qué habla con parábolas Jesús. O sea, ¿por qué Jesús hablaba con parábolas? Más bien Jesús explica por qué hablo con parábolas y usa esta porción. Y después explica, ahí en Mateo, capítulo 13, que tenía la función de que las personas pudieran tomar decisiones. ¿Ok? Que era a través del corazón dispuesto que las palabras del Señor funcionaban. ¿Okay? En esta porción, en donde en Mateo 13, es cuando Dios está hablando de muchas parábolas. Está con la parábola del sembrador, está con la parábola del trigo y la cizaña, con las parábolas del reino de los cielos. Y vemos en esa porción que los discípulos tenían muchas dudas. Pero el acierto de los discípulos era que estaban con Jesús. Y Jesús mismo les decía, ustedes pueden conocer todo esto porque están conmigo. Porque no están lejos, porque están cerca, porque tienen una comunión conmigo, porque me puedes preguntar, porque te interesa lo que estoy diciendo. ¿Okay? Entonces, realmente esta expresión de que dice, engruesa el corazón para que no hagan esto y no aquello, si tú lo ves a lo largo de la Biblia, lo que está diciendo es, yo les estoy dejando la oportunidad de rechazarme o aceptarme. Yo me estoy haciendo accesible a ellos. ¿No? Incluso Pablo vuelve a citar unas cosas similares, tal vez no el mismo pasaje, pero en Romanos 11 también habla de que Dios mismo endureció el entendimiento de ellos para que no entendieran. Y en el contexto Romanos 11 es, pero solamente, o sea, Pablo dice, pero solamente quiero que entiendas que esto es para que ustedes gentiles puedan también conocer a Dios. Entonces, incluso Pablo en Romanos 11 está hablando de que esta expresión sigue teniendo que ver con que Dios se ha hecho accesible a las personas. Con que Dios se ha hecho accesible a las personas. Solamente que las personas tienen la oportunidad de rechazarlas. Y esto es un golpe duro. Porque incluso Isaías dice, me has llamado pues para ver cómo la gente te rechaza. ¿No? Es la historia de Isaías. Tú sigues leyendo el profeta Isaías y toda su profecía y te das cuenta que una y otra vez Dios constantemente va a decirles, hey, arrepiéntate, yo te salvo. Así, casi literalmente dicen eso, hey, arrepiénteme, cree en mí, yo te salvo. Y ellos decían, no, y no. No, es la historia de Isaías. Isaías y de todos los profetas al final. ¿No? Hey, arrepiéntete y el Señor te va a salvar. No, gracias, no me quiero arrepentir, no quiero confiar. Una y otra vez rechazaban y rechazaban. Pero Dios había dejado testimonio. Y creo que solamente quiero concluir con esto. Que nosotros debemos recordar la gloria de Dios para sostenernos. Es eso. Isaías tenía que volver a ir una y otra vez a ese templo. Entonces se encontró con el Dios en el trono, con el Dios
que no se le ha salido nada de las manos con el Dios que se ha hecho accesible a pesar de la maldad y a pesar de su santidad, que proveyó un sacrificio para hacerse accesible, que Él mismo se proveyó a sí mismo en Jesucristo para hacerse accesible. Tenemos que recordar su grandeza, su santidad y su gloria, y cómo Él decidió morir por nosotros. Porque es lo único que nos va a sostener en este llamado. Tenemos que recordar también al final la gloria de Dios. Y que nuestro servicio, nuestro llamado, lo que Dios nos haya llamado a hacer, porque, insisto, ¿no? Todos hemos sido llamados de una u otra manera. Y siempre seguir el llamado que Dios nos ha hecho requiere sostenerse viendo su gloria. Dice la Biblia, como sosteniéndonos como viendo al invisible. Necesitamos recordar ese momento en donde Cristo murió por nosotros. Debemos recordar ese momento en donde Dios es grandioso, glorioso y nos amó, lo dejó todo y lo sacrificó absolutamente todo. Y entonces podemos volver a encendernos en adoración y podemos seguir adorándole a través del llamado que nos ha hecho, porque su gloria no cambia. El mundo puede rechazarlo y el mundo puede caerse y lo que sea, pero su gloria no cambia. Y nuestro motivo no debe ser ni el rechazo, ni nuestros sentimientos, ni nada, sino recordar cuán glorioso es, cuánto nos ha amado, cuánto le ha costado hacerse accesible a nosotros y responder a eso. ¿Ok? Al final del capítulo, del capítulo, en el versículo 13, al final del versículo 13 dice, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Y está hablando de la restauración que al final va a resurgir, va a traer Dios. Entonces es esto. Va a haber juicio, va a haber rechazos, va a haber dificultades en el llamado que Dios nos ha hecho. Pero al final, Él restaurará todo. Porque Él tiene poder, porque Él está en el trono. Y al final se hará su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta, porque Él nos ama. Entonces, solamente es eso, ¿no? Creo que tenemos que entender que el mundo es un mundo que necesita de Dios, es un mundo perverso. Pero aunque sea un mundo perverso, Dios sigue en el trono. Él es un Dios santo que sigue en el trono, pero es un Dios que se ha hecho accesible. Nosotros hemos visto su gloria ahí, al morir y cubrir nuestro pecado. Y nuestra vida, nuestro servicio y nuestro llamado siempre debe ser una respuesta de alabanza a lo que Él ha hecho. Y cuando sean difíciles las cosas, es a través de recordar su gloria, su amor, su cruz en nuestras vidas, el futuro que traerá, lo que va a hacer que nosotros podamos seguir adelante. ¿Okay? Vamos a orar. Dios, gracias te doy por tu palabra y por la grandeza de tu sacrificio y de tu presencia y de tu amor y de ti, Señor. Quiero pedirte que nos ayudes, Señor, a recordar constantemente, Señor, lo bondadoso que has sido. Recordar constantemente tu gloria y tu poder, Señor. Y quién eres tú, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, Señor, a reconocer nuestro pecado, a ver tu grandeza, a ver tu gloria y a vivir en alabanza, Señor. Vivir alabándote, Señor. Si nos hace falta alabanza, Señor, si nos hace falta un deseo de alabarte, permítenos volver a ir a ese altar, Señor, en donde tú te sacrificaste, a ese altar llamado cruz, Señor. Por favor, Señor. Y llénanos de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús.